Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos acá en esta primera mesa del conversatorio Clio en el Parnaso, diálogo entre las humanidades y la historia. Procedemos entonces a dar inicio con nuestra mesa y vamos a empezar con la doctora Yosandra Franco Luna con la ponencia titulada La ciudadanía y su vínculo indispensable con la historia. Antes que nada, dar una pequeña semblanza para que conozcamos a la investigadora. Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestra en Ciencias en Sociología Rural por la Universidad Autónoma Chapingo y doctora en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado como docente universitaria desde 2008 en la Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma de Tlaxcala, entre otras. En la Universidad Iberoamericana de Puebla coordinó el programa de formación social y política y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala coordinó la maestría en trabajo social. Asimismo, trabajó en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y teniendo el cargo de coordinadora académica. Ha publicado artículos como El problema del fundamento y de la validez de los derechos humanos, La virtud aristotélica como fundamento de la formación ciudadana, Migración y ciudadanía, La función de la educación para combatir la discriminación, el COVID-19, La derrota del hombre, la relación entre el concepto liberal de la libertad y la democracia representativa, entre otras. Doctora Yosandra, tiene la palabra. Gracias. Gracias. Pues antes de comenzar quiero agradecer al doctor Bitsu la invitación que me hace y espero pues que les pueda interesar el trabajo que realicé para ustedes. Entonces comienzo la lectura. El texto o lo que traigo para ustedes lo titulé como La ciudadanía y su vínculo indispensable con la historia. Este trabajo lo que busca es mostrar, dar un breve recorrido del pensamiento humano en relación con la ciudadanía, es decir, cómo se ha ido desarrollando, qué se ha pensado, quién lo ha pensado, y expondré cómo la historia, que es el registro de las diversas formas en que el ser humano en sede política ha mostrado su aparecer en lo que ha tenido a bien llamar y caracterizar como ciudadano, ¿no? Entonces el trabajo se va a dividir en 6 partes. La primera hablará sobre la Grecia antigua, la segunda sobre el pensamiento de Cicerón, la tercera sobre un paso muy rápido en el medioevo, en la cuarta parte voy a retomar a Maquiavelo y en la penúltima y última parte voy a tomar rasgos de la modernidad y de la época contemporánea, todo esto para poder decir quién ha sido pensado como el ciudadano, y qué es aquello que ha atravesado en todas sus etapas a eso que le hemos designado ciudadanía y qué se espera de él, ¿no? Entonces, Aristóteles en la política apunta que el juicio político, autónomo y la libertad son 2 elementos esenciales para el desarrollo de un buen gobierno, porque la política es consecuencia por antonomasia de la deliberación y la elección como actos voluntarios que encaminan al ser humano a la virtud y por lo tanto a la felicidad. Tal deliberación se inscribe en una recta forma de razonar que busca la excelencia. La ciudad, que se compone de ciudadanos, tenía la obligación de favorecer que esto así aconteciera. En Grecia, el término de ciudadano era atribuido a varones, a adultos, a propietarios, y solo a estos se les consideraba iguales y se identificaban por tareas inherentes a su estatus, el de ciudadanos. La participación en la vida pública va a ser un eje sustancial. Situada en el mayor estatus, incluso por encima de la familia, la ciudadanía era valorada como la expresión más significativa de la vida porque está cargada de un elemento central, la libertad. Cabe señalar que gozar de la libertad implicaba participar en la comunidad política, excluyendo todo tipo de despotismo y confiriendo una juridicidad superior a todos sus integrantes. Un orden establecido de este modo tenía una naturaleza organicista. Lo integraban y vinculaban armónicamente elementos esencialmente distintos y ubicados en su jerarquía. Es necesario entender que lo que significaba ser ciudadano se halla en el origen de la polis. Esta se caracterizó por tener una extensión territorial reducida, una independencia económica
y una independencia también política. Así, la familia es la primera forma de comunidad que se compone con el fin de procreación. La segunda está constituida por el amo y el esclavo. Uno es dominante y señor porque la naturaleza le proveyó la capacidad de pensar, y el otro es esclavo porque es dotado con capacidades corporales para trabajar y para obedecer. De estas dos se desarrolló la economía doméstica, la casa, constituida naturalmente para satisfacer las necesidades de la vida diaria, compuesta por el hombre, la mujer, los hijos, los esclavos y los bienes. A la unión de varias casas se le va a llamar aldea, y la comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que es el nivel más alto de autosuficiencia que nació a causa de las necesidades de la vida, pero subsiste para el bien vivir. La unidad de la polis, entonces, estriba en su régimen político, que como una unidad orgánica se estructura en clases sociales distintas, pero todas sus funciones están integradas justamente a causa de la integración de toda esta polis de la que he hablado. De ahí que es y debe ser una comunidad jerárquica con objetivos naturales y determinado bien a la felicidad. De acuerdo con lo que señala Aristóteles en la Ética Nicomaquea, la felicidad es un bien humano, una actividad del alma que se expresa con la virtud y solo se alcanza si es miembro de la ciudad, si es un son político, un animal político. De este modo, la polis es la forma más perfecta de comunidad porque permite alcanzar no solo el mayor número de fines, sino el sumo bien, la felicidad. Lo anterior llevó a Aristóteles a plantear que como el todo, la ciudad, es más importante que las partes, los hombres. Por lo tanto, los hombres tienen el deber de preservar, incluso con su vida, a la comunidad, porque si ésta no existe, ellos tampoco existen. Con esto deja sentada la primacía de la ciudad sobre los ciudadanos y la de los deberes de los hombres respecto de ella. Esto supone reconocer que el hombre solo es tal en tanto es miembro de la ciudad. De ahí que la identidad está determinada por la pertenencia a la misma. Si cada uno de los miembros de la ciudad debe cumplir con una función, será necesario que pasen por un proceso de educación para desarrollar sus capacidades. Nos referimos específicamente a las virtudes. Todos participan de ella, pero en diferente medida y de acuerdo con una función que les propia a cada quien. Por eso, el que manda debe poseer la perfecta virtud. Aristóteles planteó que la ciudad es una cierta multitud de polites, de ciudadanos, así que se debe examinar a quién debemos llamar de ese modo. De ahí que el ciudadano es aquel que participa en las distintas magistraturas y en los asuntos públicos, siendo la participación política su esencia. De este modo puede gobernar y ser gobernado. Es el responsable directo del buen desarrollo, del gobierno y de la buena administración de la justicia. Todo esto es posible gracias a que en la ciudad los ciudadanos han diseñado un régimen político y una constitución que es el marco común, que se establece como el gran espacio de acción. De esta manera, la mejor constitución es la que permita que el gobierno y los gobernados alcancen una vida excelente. Esto exige que el ciudadano goce de frónesis, que remite a la prudencia y a la sabiduría práctica, porque bajo estos dos elementos se promueve el bien común. Esto nos lleva a entender que más allá de quién específicamente es el ciudadano, este debe gozar de ciertos atributos que se dan en la educación. Nos estamos refiriendo a la perfecta virtud para el bien común. Así, en la Roma clásica de Cicerón, parte de señalar que todos los seres humanos son iguales, lo son porque poseen razón. Existen un conjunto de cosas externas a la naturaleza que impiden en términos fácticos que lo sean, los malos hábitos y las falsas opiniones. Hay que distinguir que la igualdad no nace de la riqueza del conocimiento, nace más bien de la naturaleza. De esta manera, lo que Cicerón planteó es que el hecho de poseer la razón permite a los seres humanos distinguir lo bueno de lo malo. Como los seres humanos están dotados de razón, son capaces de conocer y dar cuenta de las leyes naturales y de cómo éstas son reguladoras de la vida. A la pregunta, ¿cómo se debe actuar?, la respuesta es que se debe actuar conforme a lo que dicta la naturaleza, o sea, la razón.
Solo así se está actuando adecuadamente en lo correcto y en lo conveniente. Esto implica que el ordenamiento de la vida deviene de una ley natural que en tanto lo sea es universal y ese carácter le da el grado de justicia. Por ello Cicerón en Sobre la República exhorta a no abrogarla y a cuidar de ella porque debe existir una sola ley para todos, sea el lugar o el momento que sea. Su universalidad le da el grado de perdurable e inmutable. Así, el Estado es una comunidad moral que posee en común el derecho. Lo anterior es una muestra clara del cimiento bajo el cual constituirá su pensamiento político, porque mientras que Aristóteles afirma que la ciudadanía es un derecho para quienes son iguales, pero no todos lo son, Cicerón confiere tal igualdad a todos. Por eso se habla de la res pública, la cosa del pueblo, porque hay un fin ético intrínsecamente. De esta manera, en Sobre la República lo define de la siguiente forma. Así pues, la cosa pública, dice Cicerón, es lo que pertenece al pueblo, pero el pueblo no es todo el conjunto de hombres reunidos de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud asociada por un mismo derecho que sirve a todos por igual. La causa de esa conjugación no es tanto la indigencia humana, cuanto cierta como tendencia asociativa natural de los hombres. Si esto es como se ha dicho, le siguen entonces tres consecuencias importantes. La primera es que como el Estado es una comunidad de todos por ser iguales, entonces la autoridad surge de todos quienes tienen la capacidad de conservar y continuar su existencia. La segunda es que cuando ese poder se ejerce recta y legítimamente, es el poder del pueblo como un solo cuerpo unificado. Por último, todo lo anterior acontece porque se está sometido a la ley, que deviene a su vez de la ley natural y moral, que se positiva únicamente para cuidar dos principios, la justicia y el derecho. De esta forma, la comunidad política ya no se constriñe a la ciudad, sino a la república. Puede decirse que el advenimiento de la jurisprudencia trasladó el concepto de ciudadano del polités griego al civis latinos, del son politicón al homo legalitis. La ciudadanía es un estatuto jurídico más que una exigencia de implicación política, una base para reclamar los derechos y no un vínculo que pide responsabilidades. El ciudadano es desde esta perspectiva el que se ocupa de cuestiones públicas y no se contenta con dedicarse a sus asuntos privados. Sabe que la discusión es el proceso más adecuado para tratarlas más que la violencia. La imposición es el recurso último cuando ya se ha empleado convenientemente la fuerza de la palabra. Por eso se entenderá la política como la superación de la violencia por medio de la comunicación. La República Romana no disminuyó en el aprecio que se tenía por el ideal de la virtud cívica, porque ante la pregunta ¿qué es una vida digna de ser vivida?, la respuesta fue la del ciudadano que participa activamente en la legislación y administración de una buena ciudad, deliberando junto con sus conciudadanos sobre qué es lo justo y lo injusto, todos ellos capaces de palabra y en consecuencia de socialidad, construcción de una sociedad justa, desarrollo de cualidades y adquisición de virtudes. Por eso, quien se recluye en sus asuntos privados acaba perdiendo no solo la ciudadanía real, sino también su humanidad. Un medio indispensable para ello y para no perder esa humanidad es la educación. Ser ciudadano se aprende, dice Cicerón, como casi todo lo que es importante para la vida. La educación cívica es la clave ineludible. Únicamente en la República se puede aprender y desarrollar las capacidades humanas. De ahí que, antes que cualquier otra encomienda, Cicerón llama a amar a la patria porque aglutina a la familia, a la persona y genera su propio desarrollo. Y sobre todo porque su fundación es natural, de ahí que la República posee el valor más alto. Por ello, toda acción que transgreda desde la Constitución familiar hasta la República se leerá como una manera de infringir las leyes que tienen un bien común, natural y supremo. En el pensamiento de Cicerón podemos observar cómo se desplaza la idea de quién es el ciudadano, pero lo que no se desplaza es lo que hace ser ciudadano, que es la virtud. Esta sigue teniendo un lugar preponderante. Con la llegada del medioevo, cabe resaltar que el pensamiento político no continuó en el mundo occidental durante ese periodo. Lo que más bien hubo fue una teología política y será en su transición al Renacimiento cuando se retorne al mundo clásico. Se puede señalar así que en los siglos
XI al XIII han sido considerados como la plena Edad Media, en donde comienza a darse un cambio que va produciendo ciertas ideas políticas, específicamente dos: la afirmación del principio monárquico ante la deconstrucción feudal y la recepción del derecho romano como apoyo al reconocimiento del Estado. El monarca comenzó a gozar de una capacidad legislativa y se pasó a la idea de soberanía. Los habitantes ya no serían vasallos, sino súbditos, y lo más importante, se dieron los primeros pasos para delimitar la forma del Estado. A partir del siglo XIII, la nación se asoció con mecanismos institucionales. Ejemplo de ello son las dos monarquías más sobresalientes, la de Francia y la anglo-normanda. Hacia el siglo XIV y el XV, con la Guerra de los 100 años, se ayuda a forjar la personalidad de los estados y la vinculación más cercana con el concepto de nación. Son los primeros visos del Estado moderno: consolidación del autoritarismo, apoyo de legistas profesionales en los cargos, la presencia de un ejército fuerte y profesionalizado y la diplomacia. En este sentido, el modelo grecorromano fue fundamental para la Europa medieval que se estaba construyendo. El concepto de ciudadanía retomó algunos elementos del mundo antiguo, transfigurándolos y reacomodándolos, y también formuló un marco propio de principios, relaciones políticas y formas de organización. Esta adquirió una centralidad particular y la de cuerpo como representación del orden. Estos son los dos pilares básicos del primer arreglo institucional que empezamos a ver. Con el primero se establecía para los sujetos una gama de categorizaciones que coincidía con prestigios y exclusividades muy diferenciados. Con el segundo se subraya una metáfora de la comunidad política, las civitas, como una entidad viva en la que las partes perfectamente jerarquizadas tenían una vinculación muy estrecha, basada en una pauta de mando y de obediencia. Por otra parte, con el auge del feudalismo, se establecieron regímenes de gobierno descentralizados que se asentaban en redes de lealtades políticas fragmentadas. Aunque la ciudadanía seguía vinculada a una ciudad o pueblo, que implicaba el goce de ciertos privilegios por parte de los miembros de una comunidad urbana, esta la estaba en razón de su condición corporativa. Ante lo anterior, se sumó la pertenencia a congregaciones como otro vínculo también de identificación política entre los individuos que después volverán a retomar el nombre de ciudadanos. En general, había una coincidencia en poner a la ciudadanía en un lugar muy alto. Bajo este contexto, las civitas, eje de formación de la civilidad, se constituyó en un ámbito exclusivo y exigente. Se dice de esta manera: es una patria, las civitas, como se dirá utilizando la antigua expresión, y como patria debe ser objeto de amor, mejor aún, de caritas, símbolos políticos y religiosos antiguos y recientes que se entrelazan para subrayar la centralidad y el valor excelso de la experiencia cívica. Lo anterior anuncia algunas señales de cambio en el papel político de los hombres, su organización y el gobierno que los rige entre finales de la Edad Media y del Renacimiento. Ya para la fase final de la Edad Media y el nacimiento de la modernidad temprana, ocurrieron cambios sociopolíticos cruciales y se plantearon reflexiones nodales. La revitalización de las ciudades en gran parte de Europa supuso un parcial avivamiento del valor de la ciudadanía entre aquellas ciudades-estado que iban en ascenso, como las de la Italia del Renacimiento. El dinamismo comercial y un cierto despertar civil, así como el rescate del estudio del derecho romano, influyeron notablemente. En el siglo XV se buscaron entre los clásicos estímulos y lecciones. Si bien, dada su naturaleza laica, recurrieron a la historia de Esparta, Atenas y la República Romana. Para ello facilitaron modelos de ciudadanía, y el estudio de su experiencia provocó la aparición de algunas obras cumbre de la literatura política, entre ellas la de Maquiavelo. 14 siglos de diferencia hay entre Cicerón y Maquiavelo. Esos 1426 años entre uno y otro sirvieron para colocar al último como el primer renacentista que afirmó la autonomía del pensamiento político, de la moral, en una Italia que además está disgregada en un conjunto de principados. Para Maquiavelo, el régimen que debería establecerse es uno de tipo mixto, y de esa manera se equilibrarían los abusos, porque cuando un hombre goza de medios y libertad para actuar mal, con seguridad el gobierno caerá en un desorden.
A la vez, en ese tipo de régimen se pueden poner en práctica las virtudes cívicas y el bien común frente a los deseos de cada individuo, porque por sí mismos son egoístas. De ahí que las leyes son indispensables a causa de este tipo de hombres, quienes son por demás la mayoría. Cabe resaltar que para Maquiavelo, estas se hacen justamente para cuidar la libertad, mismas que se pueden perder en las formas de gobierno perjudiciales. Ahora bien, ¿qué clase debe ser la que guarde y garantice esa libertad? ¿La poderosa o la popular?, se pregunta Maquiavelo. Y la pregunta contiene dos tipos de respuesta. La primera es que los nobles desean dominar, mientras que los siervos, se resisten a ser dominados, y en ellos hay deseos de libertad. Se infiere que el miedo de los últimos los llevará a cuidarla más y mejor y evitar cualquier atentado en su contra. Por otra parte, la segunda respuesta apunta que la nobleza se siente mucho más satisfecha cuando, además de tener un punto crucial en el gobierno, también se le cede esta tarea. Asimismo, se evita que se inquiete mucho más el ánimo de la clase popular, quienes fácilmente perturban la república. Una vez que Maquiavelo dilucida ambas respuestas, asume que la respuesta es que debe darse a quien tenga menos deseos de apoderarse de ella. Tales cuidadores de la libertad deben tener la atribución de acusar ante el pueblo, magistrado o consejo ciudadano a quienes quebranten las libertades públicas. Gozar de dicha atribución permite dos cosas. La primera es que el temor a ser acusado evitará que se atente contra la República, porque se sabe el tipo de sanción que se puede recibir. La segunda es que es una vía importante de desahogo de los propios ciudadanos. Esto es de suma importancia porque otorga estabilidad al apagar las opiniones que pueden servir para realizar disturbios. El concepto clave vuelve a ser la virtud, que engloba la lealtad, el valor, la voluntad y la capacidad para actuar, tanto en la esfera civil como militar, en razón de la defensa de la ciudadanía. La pregunta que aquí emerge es cómo inculcar estas virtudes, cómo lograr que jueguen a favor de la ciudadanía. Maquiavelo va a sostener que era necesaria una educación tal como la hacían los romanos clásicos, enseñar las cosas adecuadas para que los hombres fueran fuertes y responsables. En este tenor, la influencia de los clásicos es evidente. La convicción de que la participación ciudadana es vital manifiesta la necesidad de un modelo de virtud política que recaía no solo en un tema de estudio académico, sino que tiene un alcance mucho más amplio. La participación para alcanzar mejoras de corte político bajo un concepto fundante, la virtud. Así lo encontramos lo siguiente en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. De ahí que cuando una república surge un joven noble que hace gala de una virtud extraordinaria, la mirada de los ciudadanos se posa en él y deciden honrarla sin freno. Ahora bien, con el inicio de la Edad Moderna y el desarrollo que estamos viviendo en la Edad Contemporánea, es menester señalar algunas cosas. Vuelve a hacerse la pregunta, no de quién específicamente es el ciudadano, pero sí de qué debe contener ese ciudadano. Entonces, la experiencia histórica nos empieza a mostrar que en el pensamiento lo que ha atravesado la idea de quién es, qué contiene ese ciudadano, es específicamente la virtud. Una virtud que no es natural en el ser humano, sino que debe ser enseñada, y a partir de ser enseñada deberá tener quizá características particulares. Sin embargo, la virtud está presente y expresa en todo tiempo. Entonces, como hemos podido observar, existe una intrínseca e inseparable relación entre la historia y la ciudadanía, de la cual la comprensión de ambos depende de su propia relación. Nosotros no podríamos plantear qué es el contenido o qué contiene eso a lo que le llamamos ciudadano si no pudiéramos o si no tuviéramos las herramientas de la historia que nos implican todo un recorrido en donde vamos rescatando los rasgos esenciales. Entonces, la historia no es un escenario donde pasan o se registran cosas, no es únicamente un almacén de sucesos, sino que la propia historia tiene un dinamismo que nos permite ver qué elemento esencial atraviesa a toda una serie de acontecimientos.
Cabe anotar que con y sin el registro somos ya ciudadanos, aunque nosotros no nos demos cuenta de ello, ya que actuamos de un modo o de otro. Sin embargo, bajo una mirada que tome en cuenta los rasgos históricos, podremos esclarecer y esclarecernos por qué actuamos de la manera en que lo hacemos y, sobre todo, cuál es la finalidad de actuar, cuál es nuestra tarea, en este caso, como ciudadanos. De manera inmediata se piensa que muchas de las cosas comienzan por nosotros mismos, por la época misma, y mucho más ahora que estamos hablando de una crisis democrática, por lo tanto de una crisis de la ciudadanía. Sin embargo, aunque las épocas puedan parecer distintas, siempre son relación y resultado con épocas anteriores. Los problemas no aparecen de cero, son respuestas a una idea que prima todo el tiempo, el bien, y que luego se connota en sus particularidades. Claro está que lo novedoso, lo innovador, obedece a la propia época, por supuesto, pero es posibilitado a causa de la historia viva. Así que es novedoso porque nos aparece en este momento, en nuestra particularidad, y no lo es porque trae toda una historicidad. No lo es en la medida que nace de un diálogo sobre la problematización de algo. Se trata de un diálogo de largo aliento. Y sí lo es en la medida en que vemos los resultados de ese diálogo, porque justamente es lo que hoy vivimos. Frente al deseo de salir corriendo a arreglar el mundo, a dejar de interpretarlo, porque de lo que se trata es de transformarlo, como decía Feuerbach, realmente lo que se vuelve necesario es buscar qué se ha dicho, quién lo ha dicho, cómo se ha dicho y qué es entonces lo conveniente hacer, más que salir desaforado a querer arreglarlo. Y en eso la historia es una gran aliada. Muchas gracias.